hacemos pasar, por favor, al doctor Federico Aníbal Zulueta. Mensaje número 116 del año 2021 del Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, provincia de Jujuy, doctor Federico Aníbal Zulueta, DNI 25.613.452. Señora Presidenta. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida, doctor, y al igual que a sus colegas le vamos a pedir que se explaye muy brevemente respecto del lugar para el cual ha sido propuesto y su posición respecto a la tributación al impuesto a las ganancias. Le repito que todos los senadores y senadoras tienen sus antecedentes, tanto del concurso como de su currículum vitae, en la carpeta digital que actualizamos permanentemente en la comisión. Lo escuchamos y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a los demás senadores y senadoras y a los presentes. No voy a hacer referencia, tal como me solicitara la señora presidenta, de mi currículum ni la actualización del mismo, ya que lo envié la semana pasada. Simplemente comentarles una situación que hace, entiendo yo, al conocimiento del lugar para el que he sido propuesto. Yo soy jujeño, hace 22 años que me desempeño o en el Poder Judicial o en el Ministerio Público Fiscal. He transitado todas las categorías, digamos, de empleados, de funcionario, y desde hace 7 años que me desempeño como fiscal federal en la provincia de Jujuy. En su momento tenía a cargo una Fiscalía Federal, que era la Fiscalía Federal número 2. Jujuy tenía por ese entonces 3 Fiscalías Federales, y con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que ocurre en junio del año 2019, allí las 3 Fiscalías Federales desaparecen como oficinas independientes y con todas ellas se conforma una sola unidad fiscal para toda la jurisdicción federal de Jujuy. Esta unidad fiscal está dividida en áreas por especialización de acuerdo a la materia, y yo tengo a cargo algunas áreas y a su vez también estoy a cargo de la unidad fiscal en su conjunto como coordinador de la misma en la provincia de Jujuy. Es decir, que en ese carácter tengo, obviamente, litigo, digamos, o cumplo mi función como fiscal federal, tanto ante los juzgados de garantías de la provincia de Jujuy como ante el Tribunal Oral Federal, que es al cargo al que aspiro y por el que estoy convocado en el día de la fecha. En cuanto al tribunal oral en sí, bueno, es un tribunal de juicio, es el único tribunal de juicio federal que tiene la provincia de Jujuy, con competencia exclusiva en materia penal. Es un tribunal que se encuentra, la última oportunidad que estuvo conformado por 3 jueces titulares fue hace un poco más de 12 años. Desde ese momento viene funcionando siempre con jueces subrogantes, en algún momento con abogados de la matrícula que eran nombrados como jueces subrogantes, y en otras oportunidades se habilita con jueces federales de tribunales orales de otras provincias. Al día de la fecha hay una sola persona, una jueza, que es la única titular en el tribunal oral, y las otras 2 vocalías se encuentran vacantes en este momento, cubiertas por 2 jueces, un juez federal y una jueza federal que vienen de la provincia de Salta, y es por esta razón que el tribunal se integra solamente algunos días a la semana, ya que los otros días, obviamente, tanto la jueza como el juez federal de Salta tienen sus respectivas obligaciones en su tribunal de origen, digamos.
O sea que esta es la situación en cuanto a la falta de cobertura de las vacantes en el Tribunal Oral Federal de Jujuy. En cuanto a la función principal que desempeña el tribunal, tenemos que tener en cuenta, como todos sabemos aquí, Jujuy es una provincia con dos fronteras, frontera con Chile y frontera con Bolivia. Eso obviamente tiene una gran litigiosidad, hay una enorme cantidad de casos de índole penal que deben ser tramitados por la Justicia Federal de Jujuy. La competencia fundamental del Tribunal Oral Federal es desde ya casos de narcotráfico, casos de contrabando, justamente por esto que les comento de las dos fronteras, casos de trata de personas. También hay algunos casos, si se quieren, menores en relación a estos que mencioné, como algunos supuestos de falsedad documental. Obviamente tampoco se puede olvidar que aún hay todavía pendiente de juzgamiento algunos casos por crímenes de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Si bien muchos de ellos ya han sido juzgados, todavía hay algunos expedientes aún pendientes. De todas maneras, creo que la actividad del Tribunal Oral al día de hoy tiene que ser analizada fundamentalmente bajo la vigencia del nuevo sistema procesal penal federal que tenemos en Jujuy, ya que ha modificado por completo el trámite del proceso penal. Tengamos en cuenta que la jurisdicción de Jujuy y de Salta es la única que actualmente cuenta con la implementación en su plenitud de este nuevo sistema procesal, y no es solamente una modificación legal, sino que la implementación de este código ha requerido una modificación sustancial fundamentalmente en los roles de todos los actores del proceso penal. Tengamos en cuenta que con anterioridad a la vigencia de este código, el Tribunal Oral recibía un expediente que provenía obviamente de los juzgados de instrucción penal federal, de manera tal que los jueces, más allá de obviamente mantener su imparcialidad y objetividad, lo cierto es que con anterioridad al inicio del juicio oral y público, los jueces podían tener algún conocimiento de cuál era la materia que iban a juzgar, ya que tenían a su disposición el expediente y con todas las pruebas que habían sido reunidas durante la primera etapa del proceso. Esto, por suerte, bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, ya no existe en absoluto, ya que los jueces ingresan el primer día del juicio sin saber absolutamente nada del caso que van a tener que juzgar. Simplemente ellos reciben una notificación de la oficina judicial en donde les dicen quiénes son las partes y la calificación legal de acuerdo a la acusación del fiscal o la acusación del querellante o de la víctima si lo hubiese. Es la única información con la que cuentan los jueces, de manera tal que esto garantiza sin ninguna duda una imparcialidad absoluta, ya que no hay posibilidad de contaminación, si se quiere, previa de los jueces con respecto al caso. El primer contacto que los jueces del Tribunal Oral Federal bajo este nuevo sistema tienen es con los alegatos de apertura de las partes. Es decir, las partes ahí plantean su hipótesis del caso y allí es la primera noticia que los jueces tienen acerca del supuesto que van a tener que juzgar. Esto obviamente es un gran avance, sin ningún tipo de duda, y creo que marca la actual realidad del Tribunal Oral. Esto sumado obviamente a algunos otros principios que vienen también junto con este nuevo sistema procesal, y me refiero fundamentalmente a la celeridad, ya que los procesos se terminan en un plazo muchísimo más corto que el anterior, es decir, que desde el momento en que un caso llega a juicio al Tribunal Oral, el juicio se está desarrollando habitualmente dentro de a la semana, a las 2 semanas, 3 semanas como mucho, inicia el juicio oral y público desde que se recibió la carpeta judicial, desde que la oficina judicial recibió la carpeta. Esto obviamente es una celeridad que modifica sustancialmente la realidad del Tribunal Oral con respecto a
cuál era su actuación con anterioridad a la vigencia de este nuevo código. También, obviamente, por supuesto, la oralidad plena. Y otra cuestión que entiendo que debe especialmente destacarse, porque también hace a la realidad del tribunal oral y que un poco fue expuesta por el colega anterior, es que el nuevo Código Procesal Penal Federal le otorga a la víctima un rol absolutamente central en el marco del proceso penal. Esto, si bien es una lucha del derecho procesal penal, fundamentalmente desde hace muchísimos años, otorgarle a la víctima el rol que realmente le corresponde dentro del proceso penal, lo cierto es que el Código se lo ha reconocido expresamente, legalmente. Entonces ya no queda a voluntad de los actores del proceso otorgarle mayor o menor preponderancia al rol y a la palabra de la víctima, sino que hay obligación de hacerlo. Y eso se hace desde un primer momento del proceso y también durante la etapa del juicio oral y público del tribunal al que aspiro a integrar. Esto, más allá de la importancia intrínseca de la víctima para el proceso penal, en la jurisdicción de Jujuy también tiene una especial importancia, ya que muchas veces tenemos imputados de ciertos delitos que por su extrema situación de vulnerabilidad, más que imputados en realidad son víctimas. Entonces, esta situación en el sistema anterior muchas veces pasaba bastante más desapercibido. Primero porque era un sistema escrito y entonces el rol de la víctima en un papel muchas veces se desfigura. Y segundo porque, reitero, llegaba a juicio quizás años después de ocurrido el caso, no había obligación de que la víctima tuviese conocimiento de todas las circunstancias del caso. Entonces, esto ya no puede ocurrir bajo la vigencia actual del Código y le otorga, como dije, una mucho mayor importancia para poder advertir estas circunstancias o estas situaciones que en la provincia de Jujuy son realmente importantes. Esto, a su vez, también coadyuva sin ninguna duda a que el juzgamiento de los delitos se hagan bajo una perspectiva de género, como corresponde que sea, ya que, reitero, si bien en un sistema procesal mixto hay obligación de respetar ese juzgamiento bajo una perspectiva de género, en un sistema procesal acusatorio como el actual, eso es mucho más claro, más nítido de percibir, fundamentalmente por las facultades y derechos que la propia ley le reconoce a la víctima. Esto sería de manera muy sintética lo que hace a la realidad actual del tribunal oral al que aspiro a integrar. Y por último, en cuanto a la tributación de ganancias, entiendo que ya tenemos una ley sancionada en el año 2016, la ley 27.346, que expresamente incluyó a los miembros de los poderes judiciales y los ministerios públicos como contribuyentes de este impuesto a las ganancias. Por lo tanto, entiendo que al tener base legal se ha zanjado de alguna manera una discusión de tanto tiempo, respetándose desde ya un principio de igualdad de todos los ciudadanos, esto independientemente del consentimiento que expresamente he firmado en su momento conforme me fuese requerido. Muchas gracias, señora presidenta.